La elección incondicional de Dios. He esperado 10 años de mi vida pastoral para este domingo, familia. Romanos 9. Te voy a contar algo. Romanos 9. Cuando yo comencé a estudiar teología, yo era un insoportable, ¿sí? Ya te lo he contado. Todavía lo soy un poco. Pero era mucho más odiosín. Y recuerdo que este texto era como el texto que todos acá los chidillos tenían que leer, ¿sí? Y yo dije, pues si yo soy un chidillo, yo tengo que leer este texto. Y recuerdo cuando comencé a leer esta porción de la Escritura, dije, ¡oh, caray! ¿En serio dice eso? Pensaba. Me acuerdo perfectamente. Era de noche, mis hermanos ya dormían, estábamos allá en Comalcalco, en casa de mis papás, y yo quise leer y me aventé Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11. Tenía mucha curiosidad. Y Dios comenzó a hacer una obra en mi vida a partir de ese momento. Comenzó por una curiosidad de soberbia, pero la palabra de Dios, iglesia, la palabra de Dios y la teología bíblica destroza y destruye el orgullo. Y si no lo hace, entonces la palabra de Dios nunca va a penetrar nuestros corazones. Y eso es solo una obra que el Espíritu Santo puede hacer. Y yo oraba ahora, que decía Dios, que tu Espíritu Santo nos convenza. Porque solo el Espíritu Santo puede hacer esto. Hacer que la palabra de Dios nos humille. Nos destruya para armarnos de nuevo en un nuevo hombre que entiende quién es Dios y quién es Él. Y ese es mi anhelo, que pase lo que pasa constantemente cuando vamos a la Escritura, que Dios nos cambie el guión, que Dios cambia todo lo que pensamos y nos voltea. Eso es arrepentimiento, un giro en nuestras vidas. Yo ruego que el Señor dé un giro en nuestras vidas a partir de todo esto que iremos estudiando. Porque ciertamente Romanos 9, como te lo decía la semana pasada, es una de las porciones más complicadas, no de entender, sino de aceptar. De aceptar. ¿Y por qué es difícil de aceptar Romanos 9? Te lo voy a decir, simple y sencillo. Porque todos nos creemos que sabemos mucho. Y todos creemos que sabemos mucho de Dios. Y todos creemos que sabemos mucho del hombre. Y todos nos sentimos más buenos de lo que realmente somos. Y no, mijo. Solo hay un Dios y no eres tú. Solo hay un Dios y no eres tú. Y mira que Pablo, de hecho, pone sobre la mesa esta verdad. Vimos la semana pasada cómo él se dolía en Romanos 9. Te voy a leer el contexto. 9, desde el 1, dice: digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Él está dolido. ¿Por qué? Porque los israelitas han rechazado a Dios y se están perdiendo, están bajo maldición. ¿Por qué es tan dolorosa esta verdad para Pablo? Porque es que los israelitas han tenido tanto de Dios, han tenido tantos privilegios, que parece inconcebible que se hayan quedado fuera del camino. Ahora, no se quedaron fuera totalmente del camino, pero es evidente que muchos judíos rechazaron a Jesús. ¿Está claro, no? Lo rechazaron, lo quisieron asesinar, lo traicionaron, etc. Entonces hay una verdad clara. El pueblo de Dios, los judíos, rechazaron a Dios y se quedaron fuera del plan de Dios. ¿Quiénes son estos? Mira, hay muchas características.
Se separan a veces en diferentes formas, pero podemos separarlas en 9. El 4 dice, porque son israelitas. Son israelitas. ¿Quiénes son? El pueblo de Dios. En términos históricos, son la nación que Dios apartó para ser su nación. Imagínate. De ellos es la adopción, dice, a quienes pertenece la adopción como hijos. Imagínate eso, el llamamiento y la adopción de Israel, su separación del resto de naciones para ser propiedad de Dios. Son parte de la familia de Dios, la adopción como hijos. Y la gloria, dice, wow, el resplandor divino. Dios había estado con ellos. Dios había caminado con ellos. Ellos tenían un templo donde estaba la gloria de Dios. Era pesada, era abrumadora. Ahí estaba la gloria de Dios. Experimentaron una y otra vez la gloria de Dios a través de una nube, por ejemplo, a través de una columna de fuego. La gloria. Ellos tenían la gloria de Dios. Y los pactos. Los pactos. ¿Cuántas veces Dios hizo pactos? Algunos condicionales, otros incondicionales. El pacto con Abraham, por ejemplo, el pacto palestino que llaman de la tierra, el pacto davídico, que es el pacto de que David habría un descendiente, el nuevo pacto, el pacto que viene en Jeremías, en Ezequiel, que Dios enviaría su espíritu, que nos daría un corazón nuevo, quitaría el corazón de piedra, el pacto con Moisés, la ley de Dios, los 10 mandamientos. De ellos eran, ellos tenían acceso a todo eso, la promulgación de la ley mosaica. Imagínate el privilegio de que Dios les dio a ellos una legislación para que ellos habitaran y tuvieran una relación con Dios. ¡Wow! ¡Cuántos privilegios! El culto, la oportunidad de rendir culto, es decir, el tabernáculo, luego el templo, la oportunidad de tener una relación en adoración con Dios, de tener acceso al sacrificio de corderos para perdón de pecados. También les fue dado a ellos. Las promesas. ¿Cuántas promesas? ¿Cuántas promesas hay para este Israel étnico, físico, geográfico? Hay un sinfín de promesas que ellos han recibido y que ellos de hecho vieron cumplidas esas promesas muchas veces, y hay otras que aún se han de cumplir. Pero todas las promesas, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, todas estas promesas están ahí. ¿A quiénes fueron dadas? A los israelitas. Estos cuates han recibido tanta gracia, han recibido tanta bendición. De ellos son los patriarcas. Básicamente la historia de la revelación de Dios se les ha dado a ellos. Abraham, el padre de la fe, el padre de la justificación por la fe. Isaac, papá de Jacob, Israel. Ellos tienen toda la historia. Y mira, por si fuera poco, y de ellos proviene, según la carne, es decir, según la naturaleza humana, de ellos proviene Cristo, que está sobre todo, Dios bendito, por siempre. Jesús era judío. ¡Qué tremendo! Jesús era judío. Tú dices, no, pues es que Jesús es Dios. Sí, es Dios, pero nació también y vivió como humano. ¿De dónde era? ¿Era mexicano? No, era canadiense. Era judío. Nació en Israel, vivió en Israel, hizo su ministerio en Israel, vino por Israel. Lo que está diciendo Pablo es, me da profunda pena que a pesar de todas las ventajas, todos los privilegios, todas las bendiciones que Dios ha otorgado a Israel, Israel no respondió como debía. ¿Puede pasar eso, familia? Puede pasar eso.
tú puedes tenerlo todo, tener acceso a toda la gracia, tener acceso a todas las bendiciones, haber tenido una y otra bendición, una y otra oportunidad de Dios, y como Israel endurecerte. Algunas personas pensamos que privilegios es igual a mérito, y no es así. No es así. Dios es experto en demostrarnos algo. No importa de dónde seas, no importa cómo haya sido tu vida, no importa lo que hayas hecho. Si Dios quiere derramar su amor sobre tu vida, lo va a hacer. También hay una verdad clara. No importa lo que hagas, no importa de dónde seas, no importa nada, no puedes hacer nada para hacer que Dios esté obligado a amarte. Escuchen esto, familia, porque tenemos que tenerlo claro. Dios no nos debe nada en absoluto. Nada. No es que yo merezco. No nos debe nada en absoluto. Cantamos, no lo merezco. Vamos a repetir eso. No lo merezco. Créetelo. Créetelo para cuando pidas una milanesa de pollo y te lleven una de res. Es que ¿cómo me pueden tratar así cuando yo soy? No lo mereces. Es que, ¿por qué Dios me hace esto a mí? ¿Y por qué no? Los israelitas podrían jactarse de tantas cosas. Y mira cómo acabó esa historia. Ahora, el gran problema es, y lo veíamos, entonces falló Dios. Falló Dios. Sí, y te voy a decir algo. Si hay una ligera fisura en la confianza de algo, todo se puede caer a pedazos. Si hay una ligera fisura en Dios, en la confianza que tenemos de Dios y de lo que Él dice, se cae a pedazos. Por eso uno de los ataques satánicos más astutos, la verdad es que puedes decir lo que sea del diablo, pero como el diablo, nadie hace mejor un trabajo diabólico que el diablo. Es bueno haciendo su trabajo. Y cuando tú lo ayudas, pues todavía es mejor, ¿no? Pero una de las estrategias más inteligentes de Satanás es poner en tela de juicio la credibilidad, la infalibilidad, la inerrancia de la Escritura. Por eso los teólogos liberales durante los últimos 100 años han estado haciendo un trabajo diabólico, tratando de decir, no fueron milagros, no fue un nacimiento virginal, no fue esto, no fue lo otro. Igual y no importa que haya pasado, la negación del Adán histórico, igual y no tiene nada de sentido que Adán no haya nacido, que a lo mejor es un mito. No, igual y Noé no era Noé, es una fábula. Y entonces, y suena inteligente, pero si la Biblia no dice lo que parece decir, entonces, ¿qué te asegura que el hecho de que hay vida eterna no sea una fábula? ¿Qué te asegura que las otras cosas sean verdad? Entonces, lo que Pablo está haciendo es proteger el Evangelio, diciendo, no es que la palabra de Dios haya fallado. No es que la palabra de Dios haya fallado. ¿Por qué lo dice Pablo? Porque Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, tiene algo muy claro. Una mala teología puede destruir vidas.
Una mala teología puede destruir vidas. Malas teologías llevan a inmoralidad, malas teologías llevan a impureza, malas teologías llevan a una falta de respeto hacia Dios, malas teologías de liturgia, de cómo se debe hacer la iglesia, llevan a excesos, mala teología de dones del Espíritu Santo llevan a excesos, mala teología de roles en el matrimonio llevan a excesos, mala teología de sexualidad lleva a peligros. La teología es clave. Por eso Dios se encarga de dejarnos un libro lleno de teología. Y Pablo dice, su promesa nunca ha fallado. Su promesa nunca ha estado en juego. Dice el 6, te lo leo completo, porque esta es la idea. No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni todos son hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Entonces va a aclarar algo Pablo que podría ser una confusión normal, y la confusión es que por el hecho de nacer como parte de la nación judía, entonces ya era salvo. Y Pablo aclara, a ver, creo que hay una confusión. Y empieza a citar el Antiguo Testamento, y lo va a hacer más adelante, la próxima semana aprenderemos más, porque da más ejemplos. Empieza a citar el Antiguo Testamento para que esta gente dijera, oye, es cierto, nunca se ha tratado de eso. Nunca se ha tratado de dónde naces, de qué tipo de sangre corre por tus venas. Siempre se ha tratado de la elección soberana de Dios. Y aclara y dice, y te cuento la historia, a Abraham le fue prometido que tendría un hijo y que en su descendencia vendría la promesa de ser bendición a todas las naciones de la tierra. Entonces Abraham tiene un hijo con otra mujer, porque ellos quieren que la promesa de Dios se cumpla, y su hijo va a ser Isaac, pero ellos quieren tomar un atajo y decir, bueno, vamos a tener un hijo. Entonces se ponen de acuerdo entre Sara y él, ya tienen un hijo con Agar, nace Ismael, y uno dice, bueno, ya, aquí está el hijo de la promesa. En este hijo es el elegido para que de él venga la bendición a las naciones de la tierra, y Dios dice, no. Vas a tener un hijo con Sara, nace Isaac. Y ese es el hijo de la promesa. Entonces Pablo pone algo sobre la mesa y dice, mira que hay un hijo que es Ismael, pero Ismael nunca fue el pueblo de Dios. Ismael nunca fue parte del plan de la promesa de Dios. El que siempre fue Isaac. ¿Fue el primero? No. Pero Dios dice, yo nunca tuve pensado nada sobre Ismael. Tú te lo inventaste. El hijo de la promesa siempre fue Isaac. No son los hijos de la carne los que son hijos de Dios. Esto es salvación por nacimiento. No funciona así, deja claro. No funciona de que tú, y esto aplica para todos, No hay cosas que tú hagas que automáticamente te hagan acreedor de salvación de Dios. No. Ahora, la idea es esta. Todos los judíos de nacimiento, escucha esto, todos los judíos de nacimiento forman parte del Israel geográfico, un Israel amplio, vamos a llamarle. Sin embargo, solo aquellos judíos llamados por Dios, es decir, quienes creen en Jesucristo, elegidos, pertenecen al Israel espiritual. Más sencillo, dentro del Israel general hay un Israel espiritual. Solo el Israel espiritual tiene vida eterna.
Y ellos dicen, caray, yo pensé que por ser judío ya automáticamente era parte del pueblo de Dios. No. Ahora tú dices, ¿será? Bueno, de los evangelios, la evidencia es clara. Hay un montón de judíos rechazando a Jesús. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres en quien podemos ser salvos, Jesucristo. No hay otro camino, solo Jesús. Si un judío rechaza a Jesús, no es que Dios dice, es que es judío, no importa que haya rechazado a Jesús. No, solo hay un camino, Jesucristo. Si rechazas a Jesucristo, no eres salvo. Leímos San Juan 3. El que no cree ya ha sido condenado. Escucha esto. El plan de Dios siempre fue que su pueblo, su iglesia, iba a estar compuesta por judíos y por gentiles. Y el Antiguo Testamento relata esa historia. Ruth, una mujer de Moab. Rahab, una mujer extranjera. Job, incluso Job ni siquiera era judío. Todos ellos siempre fueron parte del plan de Dios. Sin embargo, hay judíos que no eran parte de su plan. Ahora tú dices, bueno, está claro, es que ni modo que fuera, tenía que ser hijo de Sara y Abraham. Entonces nos es fácil deducir por qué Ismael no podía ser el hijo de la promesa. Y me encanta algo, Pablo nos conoce, Horizonte. Pablo nos conoce y Pablo sabe todas las dudas que nos van a ir surgiendo y a cada rato va a decir, a ver, entonces piensas que esto es injusto, la próxima semana vas a ver eso. ¿Acaso piensas que entonces por qué Dios reprocha? Si de todas maneras Él es el quien elige, entonces Pablo se está adelantando constantemente. Y Pablo se está adelantando a algo que es muy claro, es muy obvio que no podía ser Ismael, porque no tenía el mérito de ser hijo también de Sara. Escucha la palabra, el mérito. Y Pablo dice, voy a ir más lejos. Les voy a dar un ejemplo donde va a quedar claro que no es por méritos. No es por méritos. Dice el 8, esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque la palabra de promesa es esta: por este tiempo veré y tendré un hijo. El hijo sería el que Dios había elegido para que sobre él la promesa se cumpliere. Y no solo esto, dice en el 10, no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Ahora te la pone más complicada. Ahora sí hay hijos de papá y de mamá. No solo eso, nacieron juntitos. Y te voy a decir algo, está gacho, pero básicamente uno sí y el otro no era parte del plan de Dios. Entonces, espérate, debe haber algo, es que Dios sabía lo que iban a hacer. Pablo va más lejos, Pablo nos complica la vida. Dice el 11, dice Rebeca, el 10, concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, dice, porque cuando aún los mellizos no habían nacido, escucha, no han nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Dice Pablo, y me encanta que Pablo no es políticamente correcto. A nosotros nos encanta ser políticamente correcto. Hay que cuidar nuestras palabras. Ay, que no vayas a decir algo muy gachillo. Pablo no tiene problema, dice, a ver. Si es como suena. Si es lo que parece. Jacob y Esaú aún no nacen,
Aún no han hecho nada, ni bueno ni malo, y Dios ya había decretado, el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. ¿Por qué? Para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Pablo dice, ¿por qué hizo esto Dios? Para que nos quedara algo clarísimo, iglesia. No es por obras para que nadie se gloríe. Jacob no puede decir, yo soy el elegido de Dios porque yo le eché ganas, porque yo sí fui bueno, porque yo sí hago esto, porque yo hice esto, porque yo era esta persona, nací en tal lugar, tuve esta experiencia, caminé esto. Somos tan, pero tan orgullosos, y Dios lo sabe. Siempre queremos ser y aparentar ser algo más de lo que somos. Ese es el origen del pecado. Come de esto para que seas como Dios. Queremos eso. Nos gusta adornarnos. Torre de Babel. ¿Qué pasó en la Torre de Babel? Esta gente dice, construyamos una torre y hagámonos un nombre. Eso es lo que estamos haciendo todo el tiempo, buscando tener un nombre, buscando tener un mérito, buscando un prestigio. Queremos que se nos conozca por ser buenos, por ser astutos, por ser inteligentes, por ser sabios. Queremos que se nos conozca, se nos aprecie, se nos otorguen méritos, e incluso lo queremos con Dios. Y Dios nos cuenta la historia de estos dos personajes, Jacob, Israel, y Esaú, el padre de Edom, la nación perversa de Edom. Y dice, te voy a decir algo, ni siquiera eran aún buenos ni malos, porque de hecho los dos fueron igual de malos, pero Dios ya tenía un plan. ¿Para qué? Para que recordemos algo, familia. Si tú estás hoy aquí, no es porque tú seas mejor. No hay mérito en ti. No hay mérito. No es por obras, sino por aquel que llama. La elección de Dios no está condicionada a lo que tú has hecho en la vida. La elección de Dios es incondicional. Es decir, no hay condiciones que tú hayas tenido que cumplir para que Él dijera, sí te salvo. Es una elección libre, soberana. Tú dices, está gacho. Te voy a decir algo, cuando nosotros hacemos esto, es como si le estuviéramos diciendo a Dios, Dios, mándame al infierno mejor. Mándame al infierno. No es justo que me salves a mí. No es justo que me elijas. Oye, pobre Saúl, mándame al infierno a mí. Destrúyeme, Dios, porque yo soy defensor de las causas justas. Te voy a decir algo, nadie está en el cielo por ser justo. La salvación es por gracia. Por eso es que cualquier religión de obras tiene un efecto tan poderoso en las masas. Por eso hay gente que se puede poner un chaleco con explosivos, ir a un centro comercial y explotarse. Porque tenemos un deseo intenso de merecer nuestra salvación y defender la justicia humana, moralista que hemos formado. Porque queremos decirle a Dios cómo debe de ser. Porque nos encantaría que Dios fuera universalista. Porque tenemos miedo
a la verdad. Y la verdad es esta, iglesia, la verdad es esta. No todos los seres humanos son salvos. No todos. Hay que asimilarlo. ¿Cómo pueden ser salvos? Predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio. La verdad es esta. Solo la verdad bíblica y solo Jesús es el único camino al cielo. Si un musulmán, escúchame esto, es duro, no, me encantaría que no, porque se me hace gacho también, por mi humanismo, pero si un musulmán no conoce de Jesucristo y rinde su vida a Él, los musulmanes, todos quienes no conocen a Jesús, por ende, están yendo al infierno. Si hay un lugar donde no se escucha el nombre de Jesús, cada persona que muere cada día está yendo al infierno. ¿No te gusta? Apoya las misiones. Es lo que se está haciendo. Que conozcan a Jesús, porque a menos que seas un hereje, el único camino al cielo es Jesucristo. Por eso predicamos el Evangelio. El único camino al cielo es Jesucristo. Por eso la urgencia de ir allá a predicar. No se trata de nuestras obras. El propósito de la elección, ekloge es la palabra, que proviene de la raíz kaleo, que es llamar, que significa escoger. Ahora, Pablo estaba medio loco, porque va todavía más lejos. Y cita la cita que no debe ser citada, una cita de Malaquías en el 9:13. Tal como está escrito, dice ese, para complicarme más la vida hoy a mí. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí, dice este malvado. ¿Cómo lo ven? Ya estaba complicada la idea, ¿no? Pues ahora va más lejos. A uno amé y al otro no amé. Pero si Dios ama a todos por igual. La Biblia nunca ha dicho eso. La Biblia dice que Dios da su gracia a todos. Y que Dios efectivamente ama a todo el mundo, pero no ama a todos por igual. Te voy a decir algo. Tú dices, entonces qué gacho Dios. A ver, hijo, ¿tú amas a todos los niños por igual? Sí, porque yo soy don corazón. Yo amo a todos por igual. Pues qué feo ser tu hijo. Qué feo ser tu esposa, ¿eh? Que ames a todas las mujeres por igual. Ah, sí, ¿verdad, don Sentimientos? No, es mentira. Es que nos gusta caer bien, nos gusta lo padre, así como lo cómodo, pero es mentira. Es mentira. No es una enseñanza bíblica. No es una enseñanza bíblica. Porque te digo algo, Hitler mató a millones de judíos, habían niños, habían ancianos ahí. Hitler se suicidó. Si Dios es justo, Hitler lleva décadas y décadas sufriendo la ira de Dios en el infierno de una manera espantosa. ¿Sabes por qué? Porque se lo merece. No, pobrecito Hitler, es que igual que yo creo que... No, es que Esaú tan buena gente. Qué gacho fue Dios. Uy, pobre Esaú. No, pobrecitos los de Sodoma, lo único que querían era violar ángeles. Pero si son tan buena gente, yo conozco a doña Sodoma. Y yo la he visto, es tan linda. Pues sí, pero creó violadores.
pobrecita la gente de Babel, su torre. Le estaban echando ganas. ¿Sabes cuánto dinero le invirtieron? Y así, ay, no puede ser, pobre Faraón. Es que tú no lo conoces a Faraón. Ese hombre es bueno. Y así empezamos si llegamos a ese punto, hasta el diablo vamos a empezar a defender. Pobrecito Lucifer, ¿qué culpa tuvo Lucifer? Dios, ¿cómo no? ¿Por qué no le das una oportunidad, Dios? A los demonios esos de los gadarenos. ¿Por qué a Gabriel lo quieres, Dios? Y al diablo no. La locura de querer y querer y querer estirar y formar un Dios idolátrico, herético, es tremenda. Porque no queremos asumir la verdad. Dios es soberano. Dios es soberano. Y dice, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y esta es una cita de Malaquías, y vamos a ir a Malaquías 1, porque creo que yendo a la cita vamos a entender la profundidad de por qué Pablo citó ese texto. ¿Por qué Pablo cita a Malaquías? Ahí la pudo haber dejado Pablo, en el 12 decía, bueno, sí, pues sí. Pero quiere enseñarnos algo, Dios, a través del apóstol Pablo. Malaquías 1, del 1 al 5. Y te voy a decir algo, y quiero decirte algo. Estas cosas también me incomodan, ¿sí? Porque me enfrento a un Dios que no se adapta a mis paradigmas moralistas. Y todos somos moralistas en proceso, ¿sí? Todos somos eso. Y todos tenemos una bondad que fue puesta por Dios en nuestros corazones, ¿sí? Hay una misericordia que fue puesta por Dios en nuestra vida. Hay atributos que Dios, a su imagen y semejanza, nos dejó a todos. Y por eso todos podemos sentir esta misericordia, esta bondad, esta compasión. Pero tenemos que admitir algo. Los atributos de Dios en nosotros están distorsionados por el pecado. Entonces, por eso es que le puedes tener misericordia a tu abuelito si fuera narco. Y dirías, es que mi abuelito es que lo que vivió igual, ¿sí? Pero no si fuera un narco que mata a tu familia. Entonces nuestra misericordia es selectiva. Y te digo algo, hay que poner en tela de juicio nuestras emociones y nuestros sentimientos y nuestros pensamientos cuando estos no se adaptan a la palabra del Señor. No importa lo que tú quieras creer, si la Biblia dice otra cosa, tú estás equivocado. Tú estás equivocado. Asimílalo pronto, antes de estar peleando ahí contra Dios como Jacob. Malaquías 1, del 1 al 5, dice, oráculo de palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Yo los he amado, dice el Señor, pero ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? Contesta Dios, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. E hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Aunque Edom dice, hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas, el Señor de los ejércitos dice, ellos edificarán, pero yo destruiré. Y los llamarán territorio impío y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Sus ojos lo verán y ustedes dirán, se ha engrandecido el Señor más allá de las fronteras de Israel. El punto es este. ¿En qué podemos considerar que somos profundamente amados? ¿En qué podía decir Jacob, wow, qué clase de amor me ha dado Dios? En que ni él ni el otro merecían ese amor. Escucha esto, Jacob no merecía ser amado por Dios. No merecía ser amado por Dios. Jacob no hizo nada para ser amado por Dios. Jacob merecía ser aborrecido por Dios. Pero Jacob fue amado por Dios. ¿Qué implica esto?
Dice, ¿no es hermano de Esaú Jacob? ¿No califica uno también como el otro para recibir mi amor? Es una pregunta genuina que nos podemos hacer. Sí, dice Dios. Son iguales. Ninguno de los dos merece. Pero uno está siendo amado. Estoy amando a Jacob y estoy aborreciendo a Esaú. La palabra entonces, ¿qué significa aborrecer? La políticamente correcta es amar menos. Pero mira, ¿qué significa aborrecer? Dice, y aborrecí a Esaú e hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Aborrecer significa rechazo. Ellos dicen, edificaremos, y Dios dice, aunque edifiques, yo voy a destruir. Estoy contra ti. Entonces, aborrecer significa oposición. Aborrecer significa juicio. Aborrecer significa derribar. Y se les llamará país como impío. Te voy a decir algo, porque uno dice, ¡a la máquina! Pobrecito Esaú. Ningún pobrecito, fue un desgraciado malvado. Y los de Edom son las de las naciones más malvadas que han existido. Y lo que te quiero decir esto, escucha esto, la elección de Dios es incondicional, pero el juicio nunca es incondicional, sino merecido. Te lo voy a repetir, la elección de Dios es incondicional, pero el juicio no es incondicional, el juicio es merecido. Es decir, no hay nadie en el infierno, iglesia, no hay nadie en el infierno que hubiera sido inocente. Dios nunca dice, te voy a mandar al infierno a ti aunque tú mereces ir al cielo. Esto no es así. No es que Dios anda jugando y a ver, vamos a ver qué hacemos. Oye, pero este es más buena. No, vamos a salvar a este. Oye, Dios, pero el otro llega a la iglesia, ama a Dios, hace su devocional, lee la Biblia, creyó en Jesús. Sí, pero no sé, no me cayó bien. Voy a salvar a este otro. No te preocupes. En la cárcel hay personas inocentes, ¿verdad? No te preocupes, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. No va a haber jamás, nunca, ninguna injusticia. De hecho, lo veremos la próxima semana, porque tú dices, caray, esto está complicado. Bueno, mira, Pablo, de hecho, lo sabe. Dice el 14, Romanos 9:14. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Dios, ¿viste cómo Pablo te da el pensamiento? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, dice. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Te voy a decir algo, si tú mereces misericordia, no es misericordia. Eso es una contradicción. Nadie merece misericordia. De hecho, las personas que reciben misericordia, por definición, si tú recibes misericordia de Dios, es porque no la merecías. Tiene que quedar claro estos conceptos, porque una desviación, una misericordia torcida, que la mezclamos con justicia, es una distorsión muy fuerte y muy fea. Pero si tú has recibido misericordia, es justamente porque lo que tú merecías era ira de Dios. Es decir, solo pueden recibir misericordia los que merecen recibir ira.
¿Queda claro? Solo pueden recibir misericordia los que merecen recibir ira de Dios. Así que nadie que recibe ira de Dios puede decir, ¿por qué a mí? Sin embargo, quienes hemos recibido amor de Dios, sí debemos de preguntarnos, ¿por qué? Si yo no hice nada. Exacto. Exacto. Porque no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Quién es el héroe de esta historia entonces? Dios. Porque tú mereces la misma ira que van a recibir todos aquellos que no tienen parte con Dios en la eternidad. Tú la mereces. Y la has recibido. Mira cuánta gracia ha sido derramada sobre tu vida. Pero ¿cuál es el tema aquí? ¿Qué es lo que nos cuesta? Porque a todos nos cuesta un poco. El tema es que la elección incondicional de Dios anula la justicia humana, anula nuestro humanismo, nuestro moralismo. La elección de Dios te dice algo, mijo, no eres tan importante, no eres suficiente. Jamás podrías ganarte el amor de Dios. Jamás podrías hacer algo que Dios dijera, órale, es que este corrió bastante, entonces vamos a darle un premio. La elección incondicional de Dios te dice, no eres suficiente, pero escucha, no tienes que serlo. No tienes que serlo. Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Jesús vino a salvar a quienes, a pecadores merecedores de la ira de Dios. Tú no eres digno. El que es digno es Dios. Tú no te ganaste nada. El que se gana todo, la gloria es Dios. Dios te amó sin importar quién eras. Te amó. Rompe las cadenas, escúchame. Porque todos tenemos esta idea de mérito de los israelitas. Rompe las cadenas de la meritocracia, de las obras, de la falsa bondad, falso moralismo. Todos tenemos esto en nuestra carne. Y la palabra de Dios viene y destroza eso. Jacob, no te salvé, no te elegí, no te he dado lo que tienes por algo que tú hayas hecho. La elección fue libre, soberana, incondicional. Todos los que estamos en este equipo, en esta familia, estamos por pura gracia. Por pura gracia. Como Dios es soberano, entonces yo no soy soberano. Y cuando estoy lleno de mí mismo y de mi propia justicia, esto realmente me incomoda. Te voy a decir algo, si esto te incomoda, porque a mí me incomoda. A todos nos incomoda Dios que viene y dice, a ver, yo soy aquí el protagonista, yo soy quien va a salir en la foto. Nos incomoda porque estamos llenos de nosotros mismos, de una autojusticia, de una percepción equivocada de quiénes somos, de orgullo. Y Dios da gracia a los humildes. Pero si somos orgullosos no podemos recibir reprensión. No podremos, ¿sabes qué? Nos va a hacer totalmente sensibles al maltrato, a la injusticia, a que las cosas no ocurran como pensamos. Nos va a hacer que constantemente estemos llenándonos de esta autoconmiseración, de victimizarnos una y otra vez. Y todos tenemos un poco de esto en nuestros corazones. Pero delante de la cruz somos iguales. Delante de la cruz somos inmerecedores.
delante de la cruz, todos debemos decir, estoy aquí, Dios, y entiendo que no lo merezco. Gracias por amarme tanto. Gracias por escogerme. Gracias por adoptarme. Gracias por hacerme parte de tu pueblo. Yo no hice nada. Yo no hice nada para estar aquí. Tú lo hiciste todo. No se trata de mí, Dios. Se trata de ti. No se trata de que Jacob, es que Jacob le echó ganas. Jacob fue un mentiroso. Tú también has sido un mentiroso. Jacob fue un farsante, también lo has sido seguramente alguna vez en tu vida. Pero mira cuánto amor recibió Jacob. Te voy a decir algo. ¿Te incomoda ser amado tanto cuando tú entiendes y tienes clarísimo que no te lo mereces? Se siente incómodo, ¿no? A veces. Es como... Y casi es como, así como... hazme algo, Dios. Trátame mal. Nos cuesta asimilar la gracia. Nos cuesta. Pero te digo algo, hay dos extremos peligrosos. Un extremo ultra peligroso es esta salvación por obras, legalismo, donde sentimos que no somos tan malos, que de hecho tenemos ciertas características que nos hacen merecedores del amor de Dios. Extremo peligrosísimo. Y otro extremo es, he hecho cosas malas, entonces no merezco el amor de Dios. Ambos extremos ponen al hombre en el centro de la conversación. Ambos extremos dicen y enseñan algo. El amor de Dios es algo que yo me gano o yo pierdo. Y la Biblia quiere que quitemos estos dos elementos. Quiere que podamos decir, Dios, tuya es la gloria. Esto es, y fue así para que el propósito de la elección se cumpliera. ¿Cuál es el propósito de la elección? Que no fue por obras, sino fue por aquel que llama. Oye, ¿por qué te salvó Dios? Por aquel que llama, o sea, porque Él quiso. Oye, pero ¿tú qué hiciste? Nada. Él hizo todo. De hecho, si me preguntas, yo he hecho suficientes cosas como para que Dios ya me hubiera dado la espalda. Pero su amor es tan grande. Entonces, la gracia de Dios, su amor, es solo para aquellos que den el paso de despojarse de su hambre de merecer cosas. Y eso es morir a uno mismo. Eso es Jesús diciendo, ¿quieres seguirme? Muere a ti mismo. Toma tu cruz. Sígueme. ¿Quieres seguirme? Esto no se va a tratar de ti. Se va a tratar de mí. ¿Quieres seguirme? Oye, Jesús, fíjate que yo la otra vez hice esto. Oye, Jesús, ¿cómo ves que estoy echando ganitas, verdad, Jesús? Oye, Jesús, y Jesús te diría, a ver, hijo, no me elegiste tú a mí, yo te elegí a ti. No necesitas tirarte flores. No necesitas traer tu currículum de santidad, pureza, como el joven rico que dijo, todo esto lo he cumplido. No. El hombre siempre ha querido estar en el centro, pero Dios aborrece, Dios resiste a los soberbios. Dios se opone a los soberbios que quieren ser el centro de esto. Y da gracia a quienes, a los que dicen, Dios, si quieres que descienda fuego sobre mí, me lo gané. Todo lo que venga después de la cruz es pura gracia.
Todo lo que venga, que hoy mis hijos me hayan abrazado, es pura gracia. Que mi esposa me ame, es pura gracia. Que yo tenga un auto para moverme, es pura gracia. Que tengamos esta iglesia, es pura gracia. Todo lo que tenemos es pura gracia. ¿Por qué? Porque de hecho, haber sido elegidos como acreedores, como beneficiarios de las promesas y de la gracia de Dios, es pura gracia. Es pura gracia. Podrías haber nacido en la India y estar adorando a 700 tantos mil dioses, condenado eternamente para perecer en el infierno. Pero Dios en su gracia, apareciste donde apareciste, creciste donde creciste, y un día llegaste a donde llegaste, y escuchaste lo que escuchaste, y Dios te salvó. Pura gracia. Pura gracia. No, Jacob, no te lo ganaste tú. De hecho, cualquiera podría decir, oye, yo creo que si me preguntas, a mí me caía mejor Esaú. No, Jacob. No se trata de eso. Se trata de Dios que elige. Por eso podemos adorarlo, alabarlo y asimilar esta verdad. Tenemos que asimilarlo, pero deja de asimilarlo desde el punto de vista negativo. Abraza esto desde la visión de que Dios te amó cuando no lo merecías. Y ten cuidado, humíllate delante de este Dios, porque Dios resiste a los orgullosos. Si tú no doblegas tu carne de yo debo tener esto, este favor de Dios, esta gracia de Dios, esta bendición de Dios, si tú no mueres a ti mismo, la gracia de Dios va a tener un impedimento de bajar y descender hacia tu vida. Ten cuidado. Nunca se trató de quién eras, qué hiciste, cómo lo hiciste. Siempre se trató de la elección incondicional de Dios. Un amor que trasciende nuestras obras. Un amor que es más allá de lo que tú hagas bien o mal. Dios te amó. ¿Entiendes? Dios te amó. Oye, pero yo hice esto. Pues mira, aún así, Dios te amó. Oye, pero fíjate que yo tengo una batalla con esto. Pues mira, aún así, Dios te amó. Oye, pero así podemos estar. Dios te amó. Callemos y seamos agradecidos y alabemos a este buen Dios que nos amó. Te voy a decir algo. Pablo va a ir más lejos, porque sé que hay preguntas que surgen y las va a atender Pablo. Pero te voy a decir algo. De todas maneras, Pablo va a acabar atónito después de estos 3 capítulos y va a decir, híjoles, Dios es mucho más de lo que pensamos. Dios es mucho más grande de lo que creemos. La profundidad de estos conceptos van mucho más allá de lo que podemos asimilar en un domingo. Descansa de eso. También a Pablo le pasó. ¿Cuál fue la respuesta mejor de Pablo? Luego nos ponemos de acuerdo, vamos a adorar. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así termina Pablo todo su argumento. Adorando. Así que, ¿qué te parece si, lejos de crear un debate con este Dios tan bueno y soberano, como si tuviéramos que debatir con un Dios que es tan amoroso, ¿no? Pero nos gusta la mala vida. Nos gusta ahí ponerle el pero a todo. ¿Por qué no mejor damos gracias? Y decimos, Dios, gracias por amarme. Ese es el Evangelio, familia. El Evangelio de la gracia. Oremos. Señor, no lo merezco, Padre. No he hecho nada. De hecho, he hecho tantas cosas.